Vamos entonces a Génesis, hermanos. Vamos a Génesis. En el capítulo 49 y el versículo 9. En el capítulo 49. Vamos a Génesis. Es importante que lleguemos ahí, porque para poder entender la palabra de lo que nos está hablando el Señor. Porque esto que nos habla ahora el Señor, no crean, hermanas, que solamente es para ahora. Ya sabemos que es lo que ahora nos habla y nosotros cumplimos, esto será para nuestra vida eterna, para nuestra vida eterna. ¿Lo aceptamos o nos quedamos? ¿Nos vamos con Él o nos quedamos? Entonces vamos a Génesis al capítulo 49 y el versículo 9. Y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren que estamos en Génesis, estamos en el comienzo, en la creación, que creaba el Señor todo para la raza humana, todo para sus hijos. Miren lo que dice. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. ¿Qué dijo? ¿Están ahí? ¿Han encontrado, hermanitas? Sí. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero que encuentren, porque si no, no sé cómo. Por eso que dice, este se titula Profecías de Jacob acerca de sus hijos. Por eso dice, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice la palabra de Dios. Dice así. Y ustedes pueden seguir leyendo. Miren cómo estamos aquí y nos manda nuevamente a la creación. Vamos nuevamente a Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 3. Génesis, nuevamente, 12. Vamos a Génesis 12. A Génesis nuevamente 12 y el capítulo 12 y el versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, bendeciré, ¿qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién dijo el Señor dio esas bendiciones? ¿Quién eran los hijos de la tierra que iban a venir por él? ¿Quién eran? Ya habíamos estudiado en Génesis proféticamente. ¿No eran las bendiciones que le bendijo a Abraham? ¿No le dijo el Señor que le bendeciría a él, Abraham? Por eso miren lo que le dijo el Señor, que le dijo cuando dice aquí, les voy para que entiendan un poquito cómo es que vienen las bendiciones de Dios, para quién, por quién. Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Porque lo sacaba de la Babilonia, ya lo sacaba. Dios hablaba y se tenía que obedecer en aquellos tiempos, como dicen muchos. Pero Dios nos habla hoy y tenemos que obedecer. Por eso es que le dijo, cuando le dijo, sal de tu parentela, ¿acaso él sabía dónde iba a ir? No sabía dónde iba a ir. Pero le dijo el Señor que tuviera que salir de su casa. Y tenía que salirse. Él tenía que obedecer y obedeció. Por eso es que le dice, y ahí le dice el Señor, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Le dice, y te bendeciré, le dice el Señor. ¿Y qué más le dijo? Y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué le dijo? Y serás bendiciones. Miren dónde estamos y dónde volvemos a ir.
Por eso es que los hermanos, la mayoría nos perdemos porque no escudriñamos. Porque si escudriñaríamos, estaríamos entendiendo para arreglar nuestras vidas antes de que se cierre el tiempo de gracia, hermanos. Por eso viene, ¿de dónde vienen las bendiciones? Por eso que le dijo así el Señor. Y por eso le dice aquí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. O sea, estaba diciendo nuestro Creador que le estaba bendiciendo a él. Y si también lo maldecía, el Señor también los maldecía. Y es lo que tenemos que entender, hermanos, en la palabra de vuestro Dios. Les estoy volviendo copa de cuenta para que vuelvan a entender. Por eso y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes, que habían ganado a las personas que habían adquirido, y dice, en Harán, o sea, la tierra de Harán, ellos salían, los sacaba el Señor de la Babilonia, porque ahí dice que no creían en el Señor, adoraban a sus dioses, de ahí lo estaba sacando. Pues que le dice, yo te bendeciré, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga. ¿Quién estaba diciendo eso? Dios. Dios. Si tú me maldices, el Señor te maldecirá. Eso es lo que tenemos que entender. Aquellos, por ejemplo, es como si dijeran, ¿qué hablará esa mujer? Que esto, que el otro. Hasta pueden estarme maldiciendo. Pero el Señor los maldecirá a ellos. Por haber maldecirme, ¿no? Que solo lo que hago es decirles lo que dice el Señor en sus santas palabras para los postreros días, como dice que nos ahora. Es lo que tenemos que entender, por eso es lo que dice en donde nos ha mandado vuestro Dios, que nos dice aquí en el versículo 3. Miren, bien recalcadito y que quede bien grabadito, bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Miren lo que le dijo el Señor. Amén, hermanitas, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Muy bien. Ahora sí, nos vamos aquí a escudriñar la palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis a escudriñar. ¿Qué nos va a hablar hoy día vuestro Dios? Estamos en la revelación que le hizo a su siervo Juan. Pero para que entendamos un poquito mejor, hermanos, porque estamos en los tiempos finales, y nosotros para entender estos tiempos finales, que se llama, por algo dice finales, sus tiempos, tenemos que también estudiar ¿a quién? Al profeta Daniel. Porque el profeta Daniel es el que va a hacer para que entendamos así las profecías. Porque aquí está al que le reveló y vio en visión Daniel, el Espíritu de Dios, lo que dijo para estos tiempos que estamos ahora. Dice así, en el capítulo 1, y dice el versículo 1 hasta el versículo 21, vamos a escudriñar de Daniel. Dice aquí, en el año tercero del reinado de Josaín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, ese rey de Babilonia era que conquistaba todas las naciones de la tierra. Y la sitió, dice entonces, la sitió. Quiere decir que se adentró a Jerusalén. ¿Ve? Dice, y en el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Josaín, rey de Judá,
y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de sus, dice, de sus, ¿qué dijo? ¿De qué trajo? ¿De su qué? De su Dios, porque Nabucodonosor no creía en el Dios creador, en el que lo había creado a él también, sino creía en sus dioses, Y sabían que Nabucodonosor era nieto de Noé, es nieto de Noé, el rey Nabucodonosor, el conquistador de casi toda la tierra, hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra del Señor. ¿Qué sigue diciéndonos? Dice así, dice, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dice que antes, cuando salían a la batalla, dice que hacían la fiesta, y lo más grande, el triunfo más grande era cuando entraban a una ciudad, y la sitiaban, y peleaban y ganaban, que entraran a su templo y se llevaran todo lo que tenían. Ese era el triunfo para ellos, ese era lo que habían ganado, el trofeo, mejor dicho. Ese era el trofeo que ellos ganaban y se llevaban a su reino, lo que había de sus dioses. Ese era lo importante para ellos. Entonces este rey es lo que hacía, ¿no? Entonces lo que hizo, por eso dice, y se los llevó, dice, del tesoro, dice acá, los utensilios, dice, en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey, dice, Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Miren, a sus eunucos. ¿Eunucos qué quiere decir eunucos? Eunucos quiere decir eunucos eran aquellos hombres que los castraban, porque como ellos servían en el reinado para que no estuvieran ahí con sus mujeres, eran castrados, por eso son eunucos, hermano, los castraban. Entonces este Nabucodonosor mandó a que los trajeran a los príncipes de donde fueron para conquistar, para traerlos. Ahí es cuando lo trajo a Daniel y a sus amigos. Por eso dice, y dijo el rey, dice, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿ve? O sea, ya de los hijos que había sacado el Señor de la tierra de Egipto. Ya los chicos que salieron chiquitos ya llegaron a crecer y eran los príncipes, ¿no? Entonces dice, muchos en quienes no hubiesen, dice, tacha alguno de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, los trajo y les dijo que les den de comer de lo mejor, de lo que ellos comían. O sea, el rey Nabucodonosor, de que les dieran, porque trajeron el linaje de los hijos de Israel, y que les dieran. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué sucedió? ¿Comerían sus comidas del rey? ¿O qué comieron estos príncipes que venían de los hijos de Dios, que era de los israelitas? Dice, y les enseñándolo, dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Ve? O sea que tenía que comer todo lo que comía y bebía el rey, ese rey. Y dice, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Miren lo que hacía. Él se traía todo lo mejor de las naciones y los criaba, y después
se tenían que presentar delante de este rey Nabucodonosor. Por eso él era un cazador. Este rey Nabucodonosor era cazador, cazaba a la gente, era cazador. Entonces sigue diciéndonos, dice así, sigue diciéndonos, entre estos estaba Daniel, Ananías, Mixael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso puso nombres, puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Mixael Mesach, y a Azarías Abednego. Miren cómo les puso los nombres. Ya les cambió de nombre, ya no estaban con sus nombres que fueron como príncipes, de sus nombres verdaderos. Y en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es la palabra contaminarse, hermanos? ¿Qué se contamina? ¿Qué ustedes dicen en este mundo que estamos? Se ha contaminado. ¿Qué se contamina? ¿Qué es contaminación? ¿Qué se contamina? No dice, si hay una enfermedad en una planta y ¿se ha contaminado? Entonces, no quería contaminarse porque el rey comía de todo, se emborrachaba, comía carne. Y estos jóvenes, vamos a ver qué es lo que comían, porque ellos venían, ¿de dónde? ¿De qué venían? ¿De dónde venían ellos? Venían de la tribu, venían de los hijos de Dios. Entonces dice, en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel. Miren, y puso Dios a Daniel. Era un príncipe, ya sabemos que Daniel fue un príncipe, dice. A Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que Dios estaba trabajando también ahí. El Señor estaba trabajando cuando los tuvieron de cautiverio a estos tres jóvenes. Dice, y sigue hablándonos. En el versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló nuestra comida y nuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. No quería darles la comida que había asignado el rey que todos comían, pero por eso es que dijo, y puso Dios a Daniel. Por eso, Dios, él obedecía a Dios, Daniel. No quería contaminarse con la bebida ni con la comida que comía el rey Nabucodonosor, ¿no? El que lo había mandado a capturar, ¿no? Entonces dice así, sigue hablando la palabra del Señor. Dice, en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Mixael y Azarías. En el versículo 12, te ruego, miren lo que le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, porque 10 días y nos den legumbres a comer, agua a beber. Solo él había pedido, Daniel, para sus amigos, solamente legumbres y agua para beber. Nada más pidió, no quería la comida que les daba. Miren lo que dice. En el versículo 13 dice, acampará luego, comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y dice, y haz después con tus siervos según veas. Eso le dijo Daniel, le estaba diciendo.
En el versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y probó, dice, con ellos 10 días. O sea, consintió, lo aceptó, pero ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Consintió, dice. Y dice, y entonces dice, con ellos 10 días. Probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más, dice, robustos que de él y de los otros muchachos que comían la porción, dice, de la comida del rey. O sea que ellos estaban más robustos, más bonitos, sus caras más bonitas de lo que comían. Creían que comiendo la carne, bebiendo el vino, iban a estar mejor, pero ellos solamente comían comida de legumbres, o sea, verduras y agua. Y en el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que él y de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. O sea, hicieron un trato que él se llevara esa comida a su casa, pero que a él les diera de comer solamente verdura y agua, ¿no? Y él se llevaba esa comida a su casa. Entonces dice, y a estos, y a estos 4 muchachos, Dios les dio, dice, ¿qué les dio? Conocimiento, inteligencia, en todas las, dice, ¿qué dijo? En todas las que, ¿están siguiendo? En todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Y sueño. ¿Ven? Miren, ¿por qué? Porque ellos obedecían a Dios. Venían de un pueblo que adoraba a Dios y que creía en Dios. En cambio, el rey Nabucodonosor tenía sus dioses. Él no creía en Dios verdadero ni en el que lo creó a él mismo, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios. Y en el versículo 18 dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese a él, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, o sea, del rey. Ya los trajo, ya pasó el año, ya los trajo delante de él. Ahora vamos a ver qué va a suceder. Y dice, en el versículo 19 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Mixael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en el versículo 20, en todo asunto, miren lo que dice, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, dice, les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Ven? Los halló mejor que todos los astrólogos, los magos. ¿Quiénes son los magos? Los que adivinan, los que ven el horóscopo, todas esas cosas, ¿no? Miren, los halló mejor. Miren. Y en el versículo 21 dice, y continuó Daniel hasta el año ¿qué? Hasta el año primero del rey Giro. Ahí nos quedamos, hermanos. Ahí nos vamos a quedar, porque ya poquito para que entendamos. Muy bien. Ahora, vamos pues, ¿qué nos dice? En 2 de Reyes, podré entender lo que dice el Señor. Si no, ¿cómo vamos a entender para estos últimos tiempos que estamos ya, hermanos? 2 de Reyes, y en el capítulo 24 y el versículo 1.
2 de Reyes, en el capítulo 24. Ahora buscamos el capítulo que diga 24, hermanos, 24. Entonces así vamos a entender lo que dice el Señor para estos postreros días. Y amantísimo Dios bendito, que tú vienes hasta aquí. Tú eres el que nos habla, Señor. Tú eres el que mueves los corazones y mueves, Señor, la mente. Oh, mi amante Dios bendito. Señor, tú nos has hecho escuchar tus palabras, tus mandamientos, tus leyes, Señor. ¿Qué más necesitamos de ti para ser tuyos? Gracias, Padre mío, porque me das a conocerte más, cada día más, Señor, para que en aquel día, Señor, que venga todas las atribulaciones pueda yo soportar, y que aquí los que te entiendan, Señor, también puedan soportar, Señor, porque todo será para alabanza y gloria de ti, Padre mío, allí donde tú estás, Señor. Oh, amantísimo Dios bendito, gracias, Padre Santo, por todo lo que derramas entre nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Bendito y alabado seas, Dios de los ejércitos. Oh Dios bendito, Padre nuestro y de toda esta raza humana del mundo, Señor, y de todo lo que tú has creado. Bendito Señor, Señor, así como has hecho llegar a todos tus hijos que han venido, los tuyos y las visitas que vienen para conocerte, Señor, los has hecho llegar sanos y salvos, igualmente retórnalos a sus destinos sanos y salvos, mi Señor. Bendito seas, oh mi adorado Dios, bendito seas por todas las venideras y las generaciones, Dios mío. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre. El
Jehová, abre los ojos a los ciegos. Jehová, levanta a los caídos. Jehová, amó a los justos.